1. Modos de transporte y sus auxiliares. Consiste en el movimiento físico de mercancía a través de las fronteras o transporte de mercancías puede realizarse usando uno o más un modo de transporte. Los diferentes modos aéreo, marítimo, carretero, ferroviario, vías navegables interiores tienen distintos procesos y requisitos de información. Ello se deriva en parte por las diferencias en infraestructura, en la capacidad para manejar cargas grandes o pequeñas y también por los distintos regímenes internacionales, nacionales o incluso locales que aplican a cada modo específico. Cada modo de transporte tiene características específicas en términos de las condiciones de transporte, su desempeño y los marcos legales. Al usar medios de transporte de largo recorrido, embarcamientos marítimas, aviones intercontinentales, ferrocarril de larga distancia, el acarreo en origen y en destino se realiza generalmente a través de un modo de transporte distinto, que usualmente es el carretero. Este transporte intermodal y multimodal puede generar complicaciones y conducir a temas de facilitación del comercio, como el uso de documentos de transporte para otro modo de transporte, para el acarreo en origen y en destino. El transporte aéreo y marítimo generalmente incluye el transporte por otro modo de transporte, carretero, ferroviario, vías marítimas interiores. El transporte multimodal consiste en el uso de más de un modo de transporte y también involucra su propio equipo, particularmente en los movimientos de ferrocarril a carretera o viceversa, a través de equipos específicos que pueden ser transferidos del camión al vagón o del vagón al camión, ya que los requisitos documentales varían según el modo de transporte. Cuando un movimiento involucra diversos modos, pueden requerirse cambios adicionales en la documentación. En ocasiones el uso de documentos de transporte para un modo está permitido o exceptuado. En otro modo, por ejemplo, los camiones voladores que requieren conocidos en embarcaciones aéreas. Los convenios internacionales de transporte rigen el movimiento de mercancías a través de los distintos modos de transporte o a lo largo de un transporte multimodal o internacional. Definen el marco jurídico en que opera el transporte y las obligaciones que adquieren las partes involucradas en el transporte de carga. Para cada modo de transporte existe al menos una organización de transporte internacional para las partes que intervienen en ese modo. Marítimo, OMI, ISC, aéreo, IATA, OACI, carretero, IRU, ferroviario, UIC, vías navegables interiores, ERI. En Europa, los modelos de transporte compiten entre ellos, pero también los gobiernos tienen preferencias sobre su uso. Por ejemplo, el uso del ferrocarril o el transporte marítimo de corta distancia sobre el uso de carreteras congestionadas. Sin embargo, existen reglas de cabotaje que obstruyen el libre transporte marítimo de corta distancia o el transporte ferroviario. Algunos temas centrales de la facilitación del comercio son condiciones de mercado justas, acceso libre a la infraestructura, disponibilidad de instalaciones específicas a distintos modos de transporte, uso de documentación electrónica y armonización de requisitos documentales. Entre los modos de transporte, la facilitación de comercio puede comentarse con la implementación de las recomendaciones de los acuerdos y convenios internacionales de la CP/ONU para los modos individuales de transporte y para el transporte multimodal.
También dentro de la gestión logística, el transporte es de suma importancia, pues interviene en distintos procesos, como los de producción y venta. En la actualidad existen diferentes modos y medios de transporte, a los cuales las empresas pueden recurrir para trasladar con éxito sus mercancías. Que también antes de escoger el medio y modo de transporte más conveniente, una empresa en particular, una pyme necesita evaluar sus necesidades en base a la naturaleza de la carga que quiere transportar y al volumen de esta. Por ejemplo, si deseas transportar mercancía perecibles, necesitas de un medio veloz. Por otro lado, a tomar en cuenta son los recursos económicos que posea la empresa. Como vemos, existen muchas opciones de transporte para las empresas. Solo es necesario considerar las necesidades, recursos y objetivos de las empresas con el fin de escoger la alternativa más conveniente. 3.2. Transporte de aprovisionamiento y distribución. Tipos de transporte. Carretera. El transporte de mercancías terrestres es por lo general el más familiar para el gran público. Esto se debe a que es el más extendido para las distancias cortas y medias en los países desarrollados, y a que al ser por carretera es el que más está acostumbrado o estamos acostumbrados a cruzar en nuestra vida diaria. Otros factores es la flexibilidad a la hora del contrato y la sencillez operativa son los que más destacan. El número 2 es el ferrocarril. El ferrocarril es el otro tipo de transporte terrestre entre los cuatro grandes. Frente a la independencia de la carretera, el ferrocarril se ve más obligado a contar con el resto de medios de transporte para completar sus trayectos. Sin embargo, a partir de cierta distancia se empieza a ser más económico que la carretera, lo que hace que pese a ser menos flexible en aspectos como horarios o trayectos, al depender de las infraestructuras ferroviarias, tengan un merecido espacio en el mercado. El otro sería el marítimo. El mar es el rey indiscutible del transporte internacional. Como lo demuestran las cifras, el 90% de comercio internacional viaja en barco. Docenas de millones de contenedores cruzan los océanos cada año debido a que los barcos ofrecen la mejor relación de costes por kilómetro, debido a su mayor lentitud de comparación con el resto de tipos de transporte. Está indicado para mercancías no perdurables. También es una buena elección para cargas muy voluminosas y muy grandes. Ahora es el aéreo. Si el transporte marítimo es el más barato, con el aéreo nos vamos al otro extremo. Los aviones ofrecen las tarifas más elevadas, pero lo hacen a cambio de ofrecer tiempos de entrega que de otra forma no serían posibles para algunas rutas. Entre los artículos más habituales en este transporte están aquellos ligeros para evitar costes altos, los urgentes medicamentos y los que tienen un gran margen comercial que pueden absorber ese impacto de transporte producto de lujo. Ahora bien, como sabemos, la logística de aprovisionamiento es aquella que se encarga de prever las necesidades de componentes y materiales de una empresa, planificándolas, expresándolas para satisfacer por medio de compras. Ahora, principios de la logística de aprovisionamiento. Supone todo lo relacionado con recibir mercancías y optimizar los procesos de recepción. Pretende garantizar el abastecimiento lo más económicamente posible, especialmente a empresas que aún tienen que transformar las mercancías o materias primas, así como a minoristas que están listos para poner el producto en manos del cliente final. Plazos de entrega. Esto es de vital importancia gestionar de forma eficaz el incumplimiento de los plazos de entrega e incluso tener un plan B en caso de que existan imprevistos, como puede haber una pérdida de producto o materia prima, las pérdidas sean pocas o se minimicen. Ahora, gestionar los inventarios. El inventario no solo debe recoger lo que nos llega, sino también debe de recoger los datos de los pedidos. Gracias a estos datos
podemos estudiar la evolución de los pedidos, analizar las necesidades de producción de la empresa. Ahora, estudiar las tendencias de los elementos que se compran. Es esencial que el departamento de aprovisionamiento esté al tanto de lo que está haciendo la competencia. Además, claro está, de estudiar el mercado y de ver con qué materiales se pueden producir los mismos o mejor, asegurando la calidad de las provisiones para poder pasar a la fase de almacenamiento. Otra de las funciones esenciales es asegurar la calidad de los elementos antes de ser almacenados. Ahora, como viene, hay tipos de aprovisionamiento. En estos son 3 tipos de aprovisionamiento, los cuales el número 1 es el just in time. Esta técnica reduce los costes de almacenaje, pero aumenta el riesgo de desabastecimiento, así como la excesiva dependencia hacia los proveedores. Número 2. Sincronizado con producción. Este sistema también rebaja los costes de almacenaje y al mismo tiempo minimiza posibles problemas de desabastecimiento. Número 3. Es el stock de seguridad. Este implica mayores costes de almacenaje y elimina cualquier posibilidad de desabastecimiento. Y ahora, beneficios de la logística de aprovisionamiento. Es la mayor previsibilidad en los tiempos de entrega y por lo tanto mejora en la puntualidad de las operaciones. Número 2. La reducción de costos gracias a los ahorros en transporte y otros gastos relacionados con vistas a los proveedores para propósitos de gestión, inspección o desarrollo. Y número 3. La mejor imagen de la empresa al mostrar su compromiso e interés e inversión en el buen funcionamiento de la cadena del valor. 3.3. Transporte inverso. El transporte inverso suele definirse como un conjunto de actividades asociadas con un producto o servicio después de la llegada a un punto de venta. Esto aumenta la vida del transporte logístico y supone que puede convertirse en una ventaja competitiva. El transporte inverso es muy necesario para dar un conteo inadecuado durante la preparación de carga del pedido, para producir el producto de cargo, para ver el fallo de papeleo, para ver retrasos y fechas de caducidad, fallos al poner una ruta de mercancía dirigiéndola a destinos equivocados, un exceso de stock o la previsión de ventas. En esta situación en especial, se recurre a un sector en la que el precio fijo del producto sea bajo y el producto se venda en un alto precio, como en la industria del software, que llega a tener radios de devolución del 20%. Para esto también están los desperfectos en el material, ya sea en el transporte o en la tienda. La devolución de envíos por deterioro, talla de inadecuada o fuera de temporada o que no lo deseen. Y la renovación de equipos obsoletos, que puede ser de las compañías que suponen una auténtica operación logística. Para lograr un buen transporte inverso es fundamental establecer métodos forenses para analizar y canalizar las causas de las devoluciones, para corregir los fallos a partir de lo inseparable de la logística inversa, que esto debe de ser una fuente constante en la mejora de la cadena de suministros. De esta forma, el cargador también debe llegar a la información para mejorar un sistema de logística. El transporte inverso incluye una buena formación del personal, que implica que es clave, pues esta va a saber qué evaluar y gestionar en cada situación. Está en diferenciar si el producto está dañado o si es suficiente como una reparación o envoltorio, si se debe retocar el producto mismo o si está inservible. Esto especialmente es muy importante en materiales con fecha de caducidad o residuos peligrosos, donde es necesario el correcto manipulado de las operaciones, por lo que llevaría a implicaciones legales. Otros productos como el alcohol por su carga, y también otros como productos específicos. Para esto tenemos varios puntos, que sería uno de los primeros, el punto de venta, que sería la evaluación de los daños y separación según las diversas reglas y condiciones de las devoluciones, o sea, según tipo de material, condiciones y proveedores. Pasamos al punto número 2, que serían centros de proceso, que son los centros de devoluciones, donde se vuelve a estudiar el caso, se agrupa con otras devoluciones que se necesiten y
se obtiene un tratamiento para los productos para que vean en qué estado están. Ya llegados a estos puntos de acondicionamiento o eliminación, donde se revisa y se solventan los problemas más graves o lleva al caso de destrucción del material, se proporciona un destino final también que se puede dar en donación, por lo cual es cada vez más habitual que se logre la reutilización del producto a través de la responsabilidad empresarial. Para esto tenemos dos tipos de transporte inverso, que sería la logística inversa de devoluciones, que es el primer caso que encontramos donde todas las devoluciones se deben tratar como problemas por el producto, que son rupturas, desperfectos, cambios de talla, errores de la cantidad o en el producto. Esto también ha hecho que el tipo de transporte inverso aumente y se manufacture. Y además ha incluido un elemento que está adicionado por las cadenas de suministro, ya que es frecuente para que el consumidor dé por sentado y exija la gratitud de la devolución. El transporte de residuos inverso, que es cuando en la logística inversa no nace un problema con la mercancía enviada, sino que a partir del proceso normal de envío, es decir, que son los residuos sobrantes que quedan previamente, que ya sabíamos que se podían tener, que serían como por ejemplo los embalajes, los envoltorios, los palets, los restos de materiales, u otros componentes como las materias primas, los cuales se pueden recuperar o reciclar y se trata de su eliminación según corresponda, de una manera bien hecha. El futuro de los transportes inversos es una de las grandes revoluciones del mundo en el transporte y la logística, que va a ser una de las grandes protagonistas en los próximos años. Su papel va a ser fundamental a la hora de ayudar a las empresas a conquistar la confianza del cliente en un apartado crítico según la gestión de devoluciones. El camino hacia la optimización del transporte inverso nunca se va a terminar porque cada día surgen nuevas oportunidades, como por ejemplo en las tendencias que se están dando en el rediseñar y entregar los envoltorios y productos. Tradicionalmente los envoltorios solo se han pensado para introducir cosas en ellos y luego sacarlos por una única sola vez. Sin embargo, cada vez más frecuentemente se está dando el reutilizarlos, como ya sean los diseños de bolsas y productos que pueden reutilizarse. 3.4. Rutas y redes. La red de transporte es la suma de redes a diversas escalas, ya sea global, continental, insular, nacional, regional o local, entre otras, que trasciende el marco de la manera de contingencia de una ubicación concreta o de una movilidad particular, tanto de personas como de mercancías. ¿Por qué es importante? Las redes de transporte presentan un invaluable protagonismo en la articulación del territorio, y en este caso, las comunicaciones y telecomunicaciones vinculadas al transporte se apoyan en los sistemas de redes de comunicación como factores estratégicos en el mundo de la globalización. Existen sistemas de red, que una de ellas es el sistema Hub and Spoke, que es la práctica para los grandes operadores de la logística en transporte, que sea carretera, mixto, entregas urgentes, entre otros, que concentra en puntos de bien comunicados y con accesibilidad en grandes centros de almacenamiento y distribución. Otro sería el sistema Foliated Transportation System, o conocido entre sus siglas FTS, que es aquel que es basado en la utilización de prácticas propias en procurando obtener singencias propias de ambos, aplicando además un uso intensivo de la práctica de la intermodalidad de los modos de transporte, favoreciendo la concentración de volúmenes para abaratizar costes y obtener múltiples canales de encadenamiento de la carga. Por ello, presentan una fuerte interacción con los operadores minoristas de distribución y captación, sino los cuales no podrían asegurarse la concentración de su negocio. Otro sería las redes Point-to-Point Network, o conocido entre sus siglas PPN, que supone
en 4 sistemas de transporte especializados en objetivos con poco volumen o alto valor, en donde el costo es alto y garantizan la orquídea, horas recogidas y entrega a domicilio o pequeñas centrales de ubicación centrética hecha para facilitar mucho su demanda por parte de los profesionales. ¿Por qué se deben planificar las rutas de distribución logística? Bueno, es necesaria una planificación previa de las rutas de distribución para evitar que este tipo de contratiempos sean la problemática que tenga la empresa. Es importante gestionar el despliegue de la flota de transportes mediante las rutas de distribución, los fallos de transporte que tenemos que evitar, al igual que la generación de problemas que indicen directa y negativamente a la experiencia del cliente final. Hay que tener en cuenta factores para la planificación de rutas y distribución. Una de ellas es el uso de autopistas o carreteras, que son tipologías o topologías a niveles de tráfico y zonas de tránsito distanciadas a limitaciones de acceso. Otra serían los vehículos que se van a utilizar, que sería la cantidad total y disponibilidad de las unidades de transporte, así como las dimensiones físicas y capacidades de cada unidad. Por lo que también debemos tener en cuenta los permisos legales, que estos serán dependiendo del tipo de mercancía y ruta a implementar. Puede existir restricciones o condiciones especiales para cada uno de los productos que queramos entregar. Los plazos de entrega igual son una de las partes fundamentales de la misma, por lo que los pedidos habituales deben ser con un carácter de urgencia, contando un cierto tiempo para la entrega. Y, por último, el tipo de mercancía que se van a entregar, considerando sus características como cantidad, el peso, volumen y la fragilidad. Uno de los beneficios que tiene las rutas de distribución es el ahorro de tiempo, que es decir, la reducción de plazos de entrega que permite atender a más clientes en el transcurso del día. El mejoramiento de la gestión del transporte, que reconoce los menos kilómetros, consumir menos combustible y utilizar solo los vehículos necesarios para ayudar a optimizar los recursos. Medidas preventivas y recreativas para contar con rutas alternas en caso de emergencias, pedidos de última hora y otros posibles contratiempos que necesiten ser atendidos con mayor celeridad. Y por último, la satisfacción de los clientes, que brindará un excelente servicio de entrega para oficializar la relación de la empresa con el cliente, generando relaciones fuertes y duraderas. Hay que tener en cuenta la localización del cliente, la selección del transporte, las tecnologías y comunicaciones a ocupar y la evaluación de los costos que nosotros requiramos para que nuestra empresa tenga su ruta de entrega excelente. El seguimiento en tiempo real y el análisis de los procesos mediante el software especializados es una de las piezas claves para cumplir con los objetivos trazalizados por las organizaciones, en donde nosotros contaremos con los tipos de aduanas en México, que son aduanas fronteras del norte, marítimas, aéreas internas o fronteras del sur, que cada una se agilizará a las necesidades. 3.5 Terminología de la logística y distribución. Análisis ABC. El ABC se emplea a menudo para clasificar los artículos de almacén y generalmente se establece una jerarquía de unidades en base de criterio del valor del consumo anual por artículo. La representación de los resultados del análisis ABC se realiza en forma de tabla o gráfica, con una curva de Lorentz, en la que el número de artículos acumulados se representa en el eje X y el valor del consumo anual acumulado por los artículos se sitúa en el eje Y. Los artículos con mayor consumo anual se designan con la letra A y los de menor consumo con la letra C. Logística de aprovisionamiento. Este puede considerarse el término genérico para designar a todas las actividades logísticas dirigidas a abastecer a una empresa material, servicios y suministros de fuentes externas a la misma, como lo es mercado de mercancías y servicios. B2B.
Abreviatura de Business to Business, de empresas a empresas. Designa las transiciones comerciales llevadas a cabo entre usuarios profesionales que son realizadas a través de proveedores de servicios o mediante conexión directa a través de Internet. B2C, abreviatura, es de la empresa al consumidor. Designa la transición de comerciales iniciadas por usuarios profesionales y dirigidas a clientes particulares, que a menudo son realizadas a través de proveedores de servicios a través de Internet. Lot, cantidad limitada de material, pese a contar con las mismas especificaciones de fabricación en diversos lotes, pueden producirse diferentes cualitativas debido a unas condiciones de producción ligeramente distintas. Y por último sería el cross-docking. Puede considerarse una tarea logística de distribución cuyo objetivo es la rápida transferencia de mercancías y la resolución de envíos dentro de un punto o lugar de transferencia determinado. También estaría involucrado el DCAN-DV, abreviatura de Dispatch Advice o mensaje en envío. Logística de distribución se preocupa de todos los procesos físicos y administrativos de distribución de mercancías desde una empresa industrial o comercial hasta la etapa económica y posterior o hasta su llegada al consumidor final. Teniendo en cuenta los requisitos del servicio de entrega, se trata de trasladar la mercancía correcta, de la calidad y la cantidad adecuadas al lugar correcto en el momento justo. Fulfillment. El cumplimiento del pedido es una compleja sucesión de actividades, las cuales son necesarias para tramitar por completo el pedido de un cliente. Estas van desde la transferencia del pedido del cliente a la empresa hasta el abono de la retribución debida tras su tramitación. Inventario. Se hace una referencia básica entre el inventario en día prefijado y el inventario permanente. En el caso del inventario en el día prefijado, el almacén se cierra el día establecido y se procede a contar todos los artículos. En el caso del inventario permanente, cada artículo debe contarse una vez al año. INSDES, Instruction to Dispatch. Instrucciones de entrega. Un mensaje de un socio a otro socio que tiene el control sobre la mercancía encargada contiene instrucciones con respecto a la entrega o recogida de un envío conforme a las condiciones indicadas en el mensaje. INVRPT. Inventory Report Message. Informe de existencia. Este mensaje sirve para la intercambiación de información relativa a la existencia en el almacén y a los volúmenes en stock, planeados o nominales. El mensaje de informe de existencia puede utilizarse en ambas direcciones entre socios comerciales. INVOISC. Mensaje de factura. Este tipo de mensaje sirve para reclamar el pago de mercancía y servicios conforme a los acuerdos entre el vendedor y el comprador de los mismos. Just in time. Just in time puede traducirse literalmente como justo a tiempo o no demasiado pronto, no demasiado tarde. No obstante, una traducción meramente literal no es suficiente para describir todos los conceptos que generalmente se contribuye al principio hit. Debe entenderse como una mentalidad o filosofía específicas que tiene como objetivo la orientación del flujo productiva, la prevención del desarrollo, la mejora constante y la simplificación de los procesos logísticos. CEP. Courier Express and Parcel, servicio de paquetería, mensajería y envíos express. Los proveedores de servicios CEP transportan principalmente envíos relativamente poco peso hasta unos 31 kilogramos y volumen reducido, tales como cartas, paquetes y pequeños bultos en transporte de frecuencia cíclica, servicios de 24 horas a 48 horas.
Logística por contrato, realizaciones permanentes de servicios logísticos para clientes. 3.6. Tecnologías de la información y comunicación, seguridad, trazabilidad, GPS y RFID. Como bien se sabe, las TICs en la logística son el medio principal entre el cliente y el proveedor. Mediante esta tecnología, tanto como el proveedor como el cliente tienen la información en tiempo real de las necesidades de cada uno. Por lo tanto, se simplifican enormemente todos los procesos de la gestión de inventarios y de stock. Las TICs al servicio de operaciones logísticas. En la logística de entrada o aprovisionamiento, existen entre otras las siguientes TICs. 1. Electronic Data Exchange. Es la transmisión electrónica de documentos comerciales normalizados entre ordenadores, de modo que la información pueda ser procesada sin necesidad de intervención manual. El EDI contribuye a mejorar el aprovisionamiento y el Supply Chain Management, SCM, en general, ya que reduce los tiempos de envío, de recepción de documentos y costos y mejora las relaciones comerciales entre las partes intervinientes. E-Procurement es una herramienta que automatiza y optimiza el proceso de compra mediante el software y el Internet. Contribuye así a la mejora de la relación entre el comprador y el vendedor compartiendo información ágil y continua. Vendor Management Inventory, VMI, o Continuous Response Program, CRP. Estos constituyen un sistema de aprovisionamiento basado en el intercambio de información a través del Internet o el EDI, de tal manera que el propio proveedor puede gestionar los niveles de stock de la empresa a los que vende, generando así los pedidos. Este estará garantizando el aprovisionamiento continuo. En la logística interna tenemos el uso de las siguientes TICs. Employee Restaurant Planning, o también conocida ERP. Es una herramienta de planificación de recursos de la empresa mediante un software concebido de gestionar e integrar las funciones de la organización. Facilita la comunicación e intercambio de información entre los departamentos de la compañía para evitar así una rotunda de la información disponible. Warehouse Management System, WMS, es el subsistema de información que ayuda a administrar el flujo de las operaciones que alimentan a cada materia y componentes del proceso productivo para la trazabilidad exacta y cumplimiento de las especificaciones de la mercancía. Este estará permitiendo el control adecuado del stock, por lo que tendrá órdenes específicas en tiempo real. Para esto tenemos el Enterprise Resource Planning o la planificación de recursos empresariales, que es una herramienta de planificación de recursos de la empresa mediante un software. Es concebido para la gestión de forma integrada de la función de la organización. Para esto es un principio del proveedor, es mundial, como en la arquitectura de un software empresarial que facilita e integra información entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos, que solo se utiliza en una base de datos cuya facilidad es la comunicación e intercambio de información entre los departamentos de la compañía para evitar así la reducción de información disponible. También tenemos el Warehouse Management System o el sistema de administración de inventario, que es el subsistema de información que ayuda a administrar el flujo de los productos y el manejo de las instalaciones en la red logística. También a controlar las operaciones de alimento, de materia prima y componentes que hacen un proceso productivo. Además de atender las órdenes del pedido de los clientes, este subsistema ofrece como ventajas tener un conocimiento en tiempo real del uso de los recursos del almacén, de la reducción de los costos para la optimización de operaciones de manejo de calidad del servicio, por lo que se traslada y es un exacto cumplimiento de las especificaciones de la mercancía y permite el control adecuado de un stock. Tenemos el radio de identificación de frecuencia, que es un término genérico para referirse a todas las tecnologías que usan ondas de radio para identificar productos en una forma automática. Se emplean etiquetas especiales o tags que permiten que emita una señal de radio a unos dispositivos
de lectores encargados para recoger la señal, entre las que se encuentran en la que se encuentra una gran ventaja, como por ejemplo mayor capacidad de almacenamiento en datos, la memoria, el respecto de código de barras, la variación de información, contenido de tags, siendo etiquetas reutilizables, mientras que los códigos de barras no lo son. Estos pueden ser leídos simultáneamente y es un código de barras que se hace uno por uno. También tenemos Pick Up the Light o Pick Up the Voice, que esto es el punto en el que se basan con redes luminosas en un sistema de voz respectivamente, que es para el de Pick on the Light, y el Pick on the Voice es el que se encarga de llevar al operario con un respecto auricular donde se puede tener o recibir y transmitir o enviar mensajes de corto o larga distancia de un proceso de ping en proceso.